Sermón del Monte, las bienaventuranzas. En Mateo capítulo 5 nos habla acerca del Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte fue un discurso que hizo Jesús muy famoso, también está en el libro de Lucas, donde habla acerca, primero que todo, de las bienaventuranzas y después de otra serie de tentaciones, en realidad son 6 tentaciones, y unas actividades que como hijos de Dios debemos hacer. En anteriores episodios hemos hablado acerca de los atributos de Dios, pero esos atributos los terminamos con la santidad de Dios. Y en la santidad Dios nos da un mandamiento que decía, sean santos como Dios es santo. Y bueno, ser santos es difícil, pero con la ayuda de Dios podemos cada día ser más parecidos a Jesús. Pero este capítulo 5 en el que habla el Sermón del Monte, el último versículo dice la Biblia, sean perfectos como Dios es perfecto. Y eso se vuelve un reto más profundo porque llegar a la perfección es ser como Jesús y eso es un reto grandísimo para cada uno de nosotros. Pero nuestra meta debe ser cada día ser más parecidos a Jesús y menos parecidos a nosotros mismos. Si logramos esto, el día que estemos en la eternidad gozando con Dios llegaremos a la perfección. Aquí en la tierra es imposible. Seguimos siendo pecadores. Pero cuando Jesús da este sermón del monte, entonces Él empieza a explicar, bueno, ¿cómo vamos a llegar a ser perfectos? ¿Cómo podemos llegar a ser como Dios quiere que seamos? Y entonces Él nos invita a vivir 8 bienaventuranzas, nos invita a resistir 6 tentaciones y a llevar a cabo 5 actividades del reino de Dios. Todo esto está en Mateo capítulo 5 y capítulo 6. Quiero contarles que tuve la oportunidad de estar hace unos años en Israel. Y estando en Israel hay un lugar donde se cree, por excavaciones arqueológicas, que ahí fue el lugar donde Jesús dio su discurso del Sermón del Monte. Y saben, hay cosas súper lindas ahí. En primer lugar, bueno, hay una catedral hermosa y alrededor están escritas como en piedras cada una de las bienaventuranzas que hoy vamos a revisar en este episodio. Pero también este lugar es como una especie de montaña muy cerca al mar de Galilea y esta montaña tiene una forma estructural o física. La forma de esta montaña es un poco curva y está en unas condiciones físicas perfectas para que una cantidad, no sé, unas 10,000 personas, si no recuerdo bien, puedan estar ahí y Jesús pronuncie su discurso y hasta la última persona pueda escucharlo perfectamente. Recuerden que en ese momento no teníamos la tecnología en el mundo que tenemos hoy y pues si Jesús iba a dar un discurso de miles de personas, ¿cómo escucharían su voz? Pero nos ponían a hacer un ejercicio, abajo de la montaña había una persona y arriba de la montaña había otra y uno podía hablar a este tono de voz, un tono amable, sin gritar, y se escuchaba perfectamente abajo lo que se decía. Es decir, las condiciones físicas perfectas para que cualquier persona escuchara ese sermón del que vamos a estar hablando en los siguientes episodios de esta temporada. Por lo tanto, fíjate que Dios está al tanto de los detalles aún en cada situación de la que estuvo Jesús. Y entonces, Mateo capítulo 5 habla de esas 8 bienaventuranzas y vamos a empezar por ellas. Voy a leerlas rápidamente y luego vamos a entrar en la explicación de cada una de ellas. Dice, en esta versión, dice Mateo 5:3, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tiene de Él, porque el reino del cielo les pertenece. La otra dice, Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Bueno, de pronto tú lo has escuchado en una versión que dice, bienaventurados los que lloran, en vez de decir Dios bendice, pero significa lo mismo. Siguiente, Dios bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra. Siguiente, Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto porque el reino de Dios les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, dice Jesús. Estén contentos
porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Entonces ahí están las 8 bienaventuranzas. Bienaventurado significa doblemente feliz, significa Dios dichoso, o significa, como lo leíamos ahora, Dios bendice a esa persona por hacer aquello, ¿verdad? Por hacer aquello de lo que está hablando la bienaventuranza. Y entonces, digamos que cuando Jesús empieza el Sermón del Monte, lo que trata es decirle a la gente, ¿cómo quiero que sean? ¿Cómo quiero que cada uno de ustedes sean? ¿En qué piensen? ¿Qué hagan y qué dejen de hacer para que puedan cumplir con aquello de sean perfectos como Dios es perfecto? Para que podamos cumplir con aquello de cómo me parezco más a Jesús. Y arranca Jesús de una vez con las bienaventuranzas. Y entonces dice, la primera, bienaventurados, o Dios bendice, o dichosos, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y entonces la primera pregunta es, bueno, ¿qué es ser pobre en espíritu? Hace poco leí un libro y este libro explicaba de una forma muy linda esta bienaventuranza. Y ponía un ejemplo. Decía, mira, comparemos a alguien que de pronto no tiene, es pobre, aquí en la tierra físicamente, y alguien que es rico y tiene mucho. Si esa persona que de pronto no tiene y de verdad no tiene, de pronto hasta inclusive vive en la calle, si tú le das las sobras de una comida que tienes, esa persona va a decir, muchas gracias. Haz el paralelo si le entregas esa sobra de una comida a una persona que tiene mucho dinero. ¿Qué va a decir esa persona? Respétame, ¿qué te pasa? Te podrá decir una grosería y te tratará mal. Te verá con desprecio por hacer eso. Ahora imagínate lo mismo, una persona que no tiene nada y tú tienes unos zapatos de pronto que regalar, aunque esos zapatos están un poco rotos, pero esa persona está descalza. Tú le entregas esos zapatos, esa persona estará muy, pero muy agradecida contigo porque ya no va a pisar su suelo frío, ¿verdad? Sino que pues va a tener algo con que cubrir sus pies. Haz lo mismo con alguien que tiene todo el dinero del mundo y que puede tener hasta una zapatería en su closet. Se va a sentir supremamente insultado. Igual, si entregas a un mercado o etcétera. ¿Cómo es ese paralelo con ser pobre en espíritu? Significa la actitud del corazón. Es decir, imagínate que ese pobre es muy agradecido con aún sea lo poco que pueda recibir de alguien. Lo mismo pasa, cuando nosotros somos pobres en espíritu, somos agradecidos con lo poco aún que Dios nos pueda dar. Pero de lo contrario seremos presumidos. Y cuando somos presumidos diríamos algo como, yo no necesito de Dios. No me interesa, estoy viviendo mi vida bien, no me hace falta. Eso sería alguien que no es pobre en espíritu. Pero Dios quiere que tengamos una actitud, ¿verdad?, de agradecimiento con Él por cada cosa que nos da. Y mira la recompensa que dice, porque ellos es el reino de los cielos. Y claro, por eso debemos ser agradecidos con Dios en cada cosa que nos ocurre y cada cosa que tenemos. Voy a la segunda porque son 8 y debo avanzar, ¿verdad? Segunda bienaventuranza, dichosos o bienaventurados, los que lloran porque ellos recibirán consolación. Y tu pregunta es, ay, pero a mí no me sale una lágrima, ¿qué voy a hacer? No se refiere a esto. Recuerden que en un episodio hablamos del mensaje de Dios y el mensaje de Dios es el arrepentimiento. Y aquí se refiere a eso. Los que lloran significa aquellos que lloran con un lloro de arrepentimiento, de dolor cuando le fallan a Dios. Y Dios nos recuerda hoy a través de esta palabra eso. Dios nos recuerda que debemos tener dolor y llorar si es posible, aceptando cuando hemos cometido un error. Y si es posible pedir perdón, hacer las cosas bien. Por eso el arrepentimiento se convierte en una actitud cotidiana, es decir, todos los días como fallamos, somos seres humanos que cometemos errores, todos los días le pedimos perdón a Dios, nos arrepentimos y entonces lloramos en su presencia. Por eso tú te das cuenta que cuando empiezas a buscar de Dios empiezas a llorar y dices, pero ¿por qué la gente llora, la gente que busca de Dios? No es que sea un rito, es que tu corazón se empieza a volver sensible a tratar de estar bien con Dios y entonces viene un lloro, pero no es hipócrita, sino que sale de tu corazón por aceptar, ¿verdad?, que cometes errores y que solamente el perdón de Dios puede alcanzarte. Entonces dice la promesa, ellos recibirán consolación, es decir, Dios nos dará el perdón. Tercero, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y la mansedumbre tiene que ver con el carácter.
¿Sabes? Jesús fue la persona más humilde, más mansa que hubo aquí en la tierra. Y él siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, él vino a servir. Recuerda cuando le lavó los pies a sus discípulos. Recuerda que él les dijo a todos, el que quiera ser el primero tiene que ser el servidor de todos. Él nos enseñó a servir, el Rey de Reyes sirviendo a la humanidad. Eso es lo que significa que nosotros cada día nuestra actitud debe ser ser orgullo en nuestra actitud, muy humildes, muy parecidos a Jesús. Y mira la recompensa, ellos recibirán la tierra por heredad. La tierra por heredad se refiere, por supuesto, al cielo. ¿Quieres ganarte el cielo? Parécete a Jesús. Ah, ¿cómo era Jesús? Humilde, sencillo, cero altanero. Fíjate que aunque cuando a Jesús lo estaban golpeando, escupiendo, le taparon los ojos y le pegaban y decían, adivina, profetiza, ¿quién te pegó? Imagínate esa canallada, podríamos decir. Pero él dice que él cerró su boca y no respondió. Un carácter, eso tiene que ver directamente con nuestra forma de ser. Que tú no digas que yo soy así me crié, es mi apellido, es de malas, mi familia es así, yo soy así, y si no le gusta, pues diga. Esa no es la actitud de alguien que quiere parecerse a Jesús. La actitud de alguien que quiera parecerse a Jesús es, lo reconozco, ok, me alteré, pido perdón, discúlpame, sé que mis palabras hirieron, ¿verdad? Es un carácter dócil. Que de un día para otro podemos ser así, no, es una actitud constante a la que nos pareceremos a Jesús si lo decidimos y decidimos aceptar estas bienaventuranzas. La siguiente bienaventuranza es la cuarta y dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. ¿Qué es tener hambre y sed de justicia? ¿Qué es tener hambre? Hambre es sentir la necesidad de algo y buscarlo para comer, si es una hambre natural. Si es un hambre natural. Pero, como aquí se refiere a hambre y sed de justicia, imagínate tener sed por Dios. Como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Eso es un salmo muy lindo que trata de decir, mira, cuando uno quiere de Dios, uno empieza a tener una necesidad y es comparada a esa hambre natural. Y entonces yo te digo, ¿tienes hambre y sed por Dios? Cuando uno tiene hambre, uno quiere empezar a indagar, a escudriñar, a buscar su palabra, escuchar un programa o buscar de alguna manera por redes, por internet, algo que me alimente de Dios, porque necesito ser saciado de esa palabra, de esa justicia que solo Dios puede dar. Y cuando tú tienes esa hambre por Dios, serás saciado. Y saciado es eso, Dios te dará, Dios te revelará. Mira que la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Entonces, ¿quieres justicia de Dios? Por supuesto que Dios quiere esa intencionalidad en cada uno de nosotros. Y que en Él opere la justicia, porque eso también tiene que ver con tantas injusticias que hay aquí en la tierra. Y a veces uno quiere buscar la justicia por mano propia. Y Dios dice, no, déjamela a mí. Mía es la venganza, yo pagaré. El Señor a su debido tiempo dará la venganza a quien la merezca, pero eso no nos compete a nosotros. Siguiente, porque se me acaba el tiempo. 5. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordia, cuando estuvimos hablando en la temporada anterior de amor inagotable, hablamos de la palabra misericordia, que viene de dos palabras, es su origen etimológico, que es miseria, y cordia, que es corazón. Es tener corazón con alguien que está en la miseria. Pero no se refiere necesariamente a la miseria económica, sino a la miseria del corazón. Es decir, en una dificultad o directamente con el perdón. La misericordia tiene que ver con el amor, tiene que ver con aprender a amar a los demás, con aprender a perdonar. Si tú amas y perdonas a los demás, te aseguro que Dios te perdonará. Eso dice la Biblia. Y sabes, es que ahí lo dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Recuerdan el Padre Nuestro que dice, y perdona, Señor, nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Entonces, tiene que ver directamente. Si tú quieres que Dios te perdone, perdona. Recuerda que el perdón es para sanar el corazón de la persona ofendida. Cuando tú perdonas, así la persona no se lo merezca, tu corazón quedará libre. El perdón fue creado para que tu corazón fuera libre de la raíz de amargura y del temor y de la tristeza. Entonces, hay que ser amorosos, hay que aprender a amar. Y eso es algo que debemos aprender todos y cada uno de nosotros. Bienaventurados los misericordiosos, porque así alcanzaremos misericordia. 6. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué es tener un corazón limpio?
Tener un corazón limpio tiene que ver con nuestros pensamientos, libres de malicia, libres del pecado. Hay unas partes en el Sermón del Monte que, en un caso específico, Jesús refiriéndose al adulterio, él llega y dice, cuando usted mira a una mujer y tiene un pensamiento, un deseo sexual, aún en su mente, ya eso se considera adulterio para Dios. Es decir, Dios quiere proteger nuestros sentidos. Dios quiere proteger nuestros pensamientos. ¿Cómo protegemos nuestros sentidos y nuestros pensamientos para no pecar? Pues debemos saber cómo estamos alimentando nuestros sentidos, cómo estamos alimentando nuestros ojos, cómo alimentamos nuestros oídos, qué es lo que escuchamos, qué es lo que vemos, qué es lo que tocamos, digamos que todo el pecado, tanto las cosas buenas como las malas, llegan por nuestros sentidos. Y si yo logro controlar qué veo, qué escucho, voy a cada día más a purificar mi mente. Entonces, ¿cómo hago para tener un corazón limpio? Pues debo tener unos pensamientos limpios. ¿Cómo hago para tener un pensamiento limpio? Debo controlar qué entra por mis sentidos. Entonces, ahí cuando tú quieres agradar a Dios, tú empiezas a controlar qué escuchas, aún desde la música que escuchas. Tú empiezas a controlar qué ves, aún desde las series o cualquier cosa que sea lo que tú quieres ver, inclusive la pornografía y todo ese tipo de temas. Si tú quieres ser puro delante de Dios, pues debes controlar tus sentidos, y eso es importante. Y mira lo lindo que dice que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es decir, si cuido mis ojos físicos, Dios me permitirá ver con mis ojos espirituales a Dios. 7. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esto tiene que ver con tener paz en nuestro corazón, buscar la paz con Dios y buscar la paz con mi prójimo. Eso tiene que ver con estar en paz, en tranquilidad. La Biblia dice que solo Jesús da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso viene a nosotros cuando somos llamados o cuando buscamos a Dios y nos convertimos en sus hijos. Y por último, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Y sí, anteriormente habíamos dicho que Jesús decía que si lo negábamos aquí en la tierra, Él nos negará en el cielo. Pero si no lo negamos acá en la tierra, Él no nos negará delante de su Padre el día en que haya un juicio y cada uno demos cuenta a Dios de las cosas que hemos hecho. Entonces, bueno, hay 8 bienaventuranzas que son comportamientos, son actitudes de nuestro corazón, y lo que Dios realmente quiere es que tengamos dentro de nosotros una práctica de esas bienaventuranzas para que cada día seamos parecidos a Él. La pregunta es, ¿quieres ser más parecido a Jesús mañana?